¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionaban los juicios penales en el pasado? Cuando un juez tenía todo el poder para investigar, para acusar y para dictar sentencia. Hoy, en el primero de una serie de 3 videos, vamos a desentrañar juntos al sistema procesal penal inquisitivo. Soy el abogado Martín Ortúzar y te doy la bienvenida al canal de YouTube del Estudio Jurídico Contable Ortúzar, Lugo y Asociados. Ortúzar, Lugo, fuerza y decisión. Justicia con alma y corazón. Entre códigos, valores y acción. Dejamos huella en cada gestión. Voy a iniciar la exposición de mis argumentos con el concepto de la palabra inquisitivo para que se pueda entender. Ya que en el ámbito del derecho penal, la palabra inquisitivo se refiere a un sistema o un modelo de justicia, en el cual la figura del juez tiene un rol central y muy activo. Este sistema procesal penal antiguo en América Latina tiene su origen en la herencia jurídica que nos dejó la corona española, ya que cuando los españoles conquistaron y colonizaron nuestro continente, trajeron consigo un sistema legal que en ese momento estaba fuertemente influenciado por el derecho canónico y por ese modelo inquisitorial, que era propio de los estados totalitarios de la época. Este sistema se caracterizaba básicamente por su estructura escrita y secreta y por el rol predominante del juez. Y en este modelo, el juez era la figura central del proceso. Y atiendan bien este punto. Tenía una triple función. El juez investigaba el delito, acusaba al sospechoso y finalmente también lo juzgaba. Pero en ese entonces el imputado no era visto como un sujeto de derechos, sino más bien como un objeto en la investigación. No había derechos. Esto daba lugar a un proceso sin una verdadera defensa, donde esas confesiones, a menudo obtenidas bajo coerción, tenían un gran peso. Le obligaban a confesar al imputado. Entonces, el sistema inquisitivo prevaleció en la región durante mucho tiempo, durante siglos, incluso después de la independencia de los países de Latinoamérica, ya que los nuevos estados adoptaron gran parte de la legislación colonial como herencia de la colonia española, desde luego, y sin embargo a finales ya del siglo XX se produjo un fuerte movimiento de reformas procesales penales en toda la región, que eso vamos a desarrollarlo en otro video. Y el principal objetivo de estas reformas fue reemplazar ese modelo inquisitivo por un sistema denominado adversarial acusatorio, justamente que buscaba separar las funciones de investigación, las cuales están a cargo de un fiscal, el juzgamiento a cargo de un juez, y buscaba garantizar los derechos del imputado, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa efectiva, que yo siempre les menciono en todos los videos. Y también se buscaba introducir la oralidad y publicidad y por sobre todo la contradicción en el juicio. Por eso es adversarial acusatorio. Cuando hablamos de adversario, siempre va a haber una tesis y una antítesis. Entonces por eso tiene que haber el principio de contradicción o el derecho a la defensa en un juicio. Entonces, si bien estas reformas han sido implementadas en la mayoría de los países, en muchos casos aún siguen vestigios de esta cultura inquisitiva en la práctica judicial, que lo vamos a ver un poco más adelante, y en la mentalidad de algunos operadores de justicia. Eso es lo que hace que se complique más el proceso y también se complica un poco la labor que desempeñamos nosotros los abogados. Este legado de 5 siglos ha hecho que esa transición sea un proceso complejo y continuo, y vamos a ver por qué. Tenemos autores como el argentino Gonzalo Rúa, el cual menciona que justamente como una lógica consecuencia de ese peso cultural de la tradición inquisitiva que estaba tan arraigada todavía dentro del sistema jurídico y procesal, es frecuente observar que en la praxis judicial haya una poca preparación y planificación para el litigio. ¿Y por qué esto? Porque se puede afirmar claramente que esa literatura jurídica al respecto es casi nula. No hay una cantidad de libros o de autores que hayan desarrollado un poco sobre el sistema inquisitivo, por lo cual
era una práctica que se aprendía justamente en el ejercicio o por comentarios de otras personas, pero no había una persona o una institución que te forme cómo funciona el sistema inquisitivo. Entonces, ahí es que en ese sistema inquisitivo existía una especie de falacia inquisitiva o mentira que menciona que esa verdad, que es lo que siempre buscamos, ¿verdad?, va a aparecer revelada en el juicio, casi como que se tratase de un resultado mágico que se va a iluminar frente al juez. Dice que el juez podría visualizarla sin necesidad de que los abogados se entrometan, por así decirlo, ¿verdad?, participando activamente en la producción de información. El juez era el que investigaba, el juez era el que después terminaba acusando. Por eso, los abogados en el sistema inquisitivo prácticamente estaban ahí de adorno, en pocas palabras. El abogado no tenía nada que planificar, no tenía nada que hacer en esa instancia, la etapa de investigación. Justamente esto se defendía bajo los argumentos de que la verdad va a surgir de la propia boca de los testigos cuando sean interrogados, para que manifiesten todo lo que saben sobre el caso, etcétera, ¿verdad? Que no hay justamente que pensar una situación distinta. Los testigos van a dar la verdad o la confesión del imputado y ya es suficiente y listo. No importa lo que pasaba, porque al final vamos a ver un poco más adelante que lo que se buscaba en el proceso inquisitivo era condenar, no importa si era el caso leve o grave. En realidad, la verdad, lejos de aparecer mágicamente, tenemos que saber cómo en la actualidad que esto se descubre y se descubre con esfuerzo, con laboriosidad, a través de un procedimiento reglado de producción de pruebas. En nuestro Código Procesal Penal tenemos a partir del artículo 172 todas las reglas de producción probatoria. Y en realidad esa verdad es así. Por eso es que este sistema inquisitivo parte de una lógica de un sistema de justicia infraccional y no composicional. Justamente el objetivo era la acusación y el objetivo de esa acusación también a su vez era la obtención de una condena. No había medidas, no era el objetivo de readaptar a la persona que cometió el ilícito, etcétera, ni mucho menos de proteger a la sociedad. Se le trataba al imputado como un objeto. Entonces, esa ausencia o carencia de salidas alternativas como tenemos hoy, incluso en el artículo 2 de nuestro Código Penal paraguayo, ¿verdad?, a la pena y a la falta de una visión composicional de componer, de componer por el daño social causado, ¿verdad?, provocaron que esa actividad requirente siempre sea unidireccional y el curso normal de un caso sea conducir en una etapa de debate. O sea, era normal llevar a un juicio. Pero en ese tiempo, como mencioné al inicio, era escrito y secreto, justamente. Entonces, este es un diseño poco republicano, no solo por la falta de transparencia en la toma de decisiones, porque no era oral ni público tampoco, ¿verdad?, sino también por el grado de autoritarismo que pregona al pretender dar igual tratamiento a todos los conflictos. No importa si eran conflictos leves, si robó una manzana, si robó un pomelo o si vino a quitarle la vida a alguien, por ejemplo. Entonces, siempre existió en ese tiempo una confusión de roles en el proceso entre las funciones requirentes, o sea, de la parte acusadora como hoy lo conocemos, y jurisdiccional. No había bien claro, no estaba bien establecían los roles de las partes en el proceso. Entonces, esta confusión de aquel tiempo permitió a las partes tener un mal manejo de la información del caso, ya que en los juicios orales los jueces terminaban por subrogar esas funciones probatorias de los litigantes. Ellos mismos producían las pruebas. Sin embargo, sabemos que en la actualidad, en un sistema adversarial, las partes son las que tienen que exponer con argumentos las pruebas o producirlas en una audiencia de juicio oral y público, y el juez lo que hace es netamente escuchar, observar y luego juzgar de acuerdo a lo que las partes han producido en ese juicio. Entonces, por otro lado, ¿qué ocurría en aquel tiempo? Había una excesiva duración en los procesos que demoraban años, justamente en una investigación formal, lo cual resultó ser suficiente antídoto para preparar y planificar la información que se pretende ingresar, pero era muy lento, era secreto, ¿verdad? La ausencia de un método de enseñanza que aborde el estudio. Nadie enseñaba cómo funcionaba ese sistema antes. Así también
tener en cuenta que era escrito y por sobre todo era secreto, ya que se desarrollaba de forma secreta, sin la presencia del acusado. Imagínense lo grave de esto. Y todas las actuaciones se registraban por escrito en un expediente. El expediente era el corazón del juicio y todo se basaba en la lectura de sus documentos. Por ende, había una ausencia del principio de contradicción, ya que el acusado no tenía derecho real a defenderse. El acusado no podía interrogar a testigos de la acusación, no podía presentar sus propias pruebas de manera efectiva, como es hoy. Era visto como un objeto de investigación y no como un sujeto de derecho. Entonces, también un punto muy importante es que la confesión otorgada por el acusado era considerada como una prueba más valiosa que cualquier otra y se buscaba a toda costa. Hoy también la confesión tiene un peso importante, pero eso debe ser contrastado con los distintos elementos de prueba. No basta por sí sola como para condenar, porque existieron muchos casos en el que algunas personas vinieron a admitir su participación, pero con la intención de salvarle a otro que en realidad fue el autor del hecho, por ejemplo. Se tienen que buscar todos los elementos posibles hasta hallar la verdad, y eso dice el artículo 172 del Código Procesal Penal. Entonces, a menudo se usaban métodos de tortura en aquel tiempo para obtener esa confesión, ya que se creía que era la única manera de llegar a la verdad. Y bueno, y por último, a diferencia de este principio moderno de presunción de inocencia que había en ese sistema, era la presunción de culpabilidad. El acusado debía probar su inocencia, pero ¿cómo iba a probar su inocencia si ni siquiera podía defenderse, no podía interrogar testigos, no podía adjuntar pruebas? ¿Cómo te defendés? O sea, básicamente vos estabas siendo juzgado y ya era para ser condenado, y es muy grave todo esto, ¿verdad? Entonces, a pesar de que en Paraguay, nuestro país ha implementado ya un nuevo Código Procesal Penal en el año 2000, que es lo que tenemos hoy día, ¿verdad? Con el objeto de adoptar un sistema acusatorio adversarial, aún se pueden observar vestigios de sistema inquisitivo. Y ahí es donde quería llegar con ustedes para hacer un contraste de, si bien hoy tenemos un sistema moderno, pero en la actuación de muchos jueces y de muchos fiscales todavía sigue este sistema arraigado, cuesta. Hay un caso muy sonado que es el del fiscal Marcelo Pecci, donde un grupo de abogados que representan a la familia del fiscal fallecido y a la viuda del mismo han pedido a los fiscales que investigan acá en Paraguay la causa copia de la carpeta fiscal para poder ver un poco qué es lo que están haciendo, y esto fue negado. El fiscal general del Estado salió a decir en una conferencia de prensa que las víctimas no son parte en el proceso, por lo cual no se les puede otorgar copia de la carpeta. Pero esto es muy grave, porque entonces estamos otra vez en un sistema inquisitivo secreto donde ni la víctima puede saber qué es lo que está pasando. Pero cuando dice, ellos se basan en el artículo 322, porque a partir de ese acontecimiento el fiscal general del Estado saca una circular que es la número 7 de mayo del 2025, donde prohíbe eso y dice que el artículo 322 menciona que la etapa preparatoria no será pública para terceros, solamente para las partes. Pero la víctima no es un tercero, pero ni bien tampoco es una parte del proceso, pero tiene derecho a saber si se está investigando, si se está averiguando, si se está haciendo algo, y le prohíben, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó en un caso específico de un cliente mío? Se acerca a mí y me menciona que hizo una denuncia por estafa y bigamia, y va a la fiscalía, presenta toda la mayor cantidad de pruebas, nunca pudo hablar con la agente fiscal, el asistente se limitaba a hablarle por una ventanita nomás en la puerta, ni siquiera le recibía adentro de la oficina, o si no salía al pasillo nomás a hablarle ahí brevemente. Él le preguntaba, ¿cómo está mi caso? Sí, todo bien, hasta que llegó la audiencia preliminar, llegó el momento de presentar el requerimiento y presentan el sobreseimiento provisional, a lo que se asusta y me consulta, me dice, ¿qué significa esto? Y le digo que provisionalmente se suspende la investigación. Él mismo le pregunta en la audiencia a la agente fiscal y ella le dice que faltan pruebas y que por eso necesita conseguir esas pruebas para acusar. Él le dice que él le va a ayudar en todo lo necesario para ser más rápido. Y ella le vuelve a decir que no hay problema, que le espera en su fiscalía. Bueno, el cliente va a hablar con la fiscal. Pide hablar con la fiscal, no le reciben. Nuevamente en el pasillo sale el asistente
a mencionarle que no le puede dar fotocopia de la carpeta fiscal porque él pidió copia, le dicen que eso es privado y él mencionó cuál era la prueba que estaba faltando. Le dicen que hicieron un pedido de informe hace no sé cuántas semanas a una empresa privada que todavía no tienen la contestación. Entonces le dice, dígame qué fecha envió y quién recibió y yo me voy a ir a urgir a diligenciar eso porque necesito solución de mi caso. Y le dicen que no le pueden dar esa información. Le dicen que no se preocupe, que ellos van a hacer, pero no hacen. Entonces le dijeron que una vez que, lo que dice el Código Procesal Penal justamente, una vez que se dicta, se otorga el sobreseguimiento provisional, tienen hasta un año para reabrir la investigación. Entonces le dijeron a mi cliente, no te preocupes, tenemos luego un año para iniciar otra vez la investigación. Imagínense. Y él le dijo, pero yo no quiero esperar un año, necesito hoy. Si esa prueba nomás te falta, yo te voy a ayudar a conseguir. Y resulta que no le quisieron dar, le negaron, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 68 de nuestro Código Procesal Penal menciona que él tiene derecho también a ayudar con la investigación. Entonces, este sistema o este cambio de este sistema inquisitivo no es solo una cuestión de leyes, sino es una cultura jurídica, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que ver un poco y analizar un poco más, ¿verdad? Tenemos que tratar de dejar de lado ese sistema inquisitivo, por eso tenemos que seguir trabajando para que estos principios de presunción de inocencia, de contradicción, de oralidad no sean solo palabras en un código, sino sean la base real de nuestra justicia. Ahí es donde tenemos que tener siempre presente, incluso cuando nosotros ejercemos el derecho, en la práctica vamos a pedir una fotocopia como defensa de la persona imputada y la fiscalía da demasiadas vueltas y demasiada burocracia para darnos una simple fotocopia. Entonces, ¿cómo se va a defender nuestro cliente si ni siquiera tenemos acceso a las actuaciones? Ese es el sistema inquisitivo. Sin embargo, hoy en Paraguay tenemos un sistema adversarial acusatorio. Ya cambió el sistema. Te doy gracias por ver este video. No te olvides de comentar, de compartir el video, darle me gusta, seguir por favor mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video. Por tu